Momento de nuestra entrevista en esta mañana. Les contamos que la 21ª edición del Festival Internacional de Arte Contemporáneo se realiza en León, Guanajuato. Para tener los detalles de esta fiesta cultural, recibimos aquí en 21 Noticias a Leonardo Ramírez, él es coordinador de artes visuales del Instituto de Cultura de León. Bienvenido, Leonardo, feliz viernes, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Pues cuéntanos, la edición 21 del Festival Internacional de Artes, ¿qué se encontrarán los visitantes? Bueno, como es un festival temático y es un festival que justamente aborda las prácticas contemporáneas, este año decidimos que el tema iba a ser Día Cero. Día Cero tiene que ver con la falta de recursos hídricos, el consumo, el tratamiento y en general todas las formas de tratamiento de agua, ¿no? A partir de eso decidimos hacer una plataforma que hablará justamente de estos problemas, de soluciones y aparte tener una barra programática bastante amplia con este tema. ¿Cómo lo aborda, Leonardo, el festival? Es decir, ¿con qué tipo de actividades abordan este tema? Que además resulta interesante y por ser arte contemporáneo imagino que pues las propuestas son variadas, son vastas. Así es. Bueno, tenemos, por supuesto, para hablar, digamos, de la parte más informativa, un simposio sobre arte contemporáneo que se llama Nuevas Viejas Aguas. Hay, por supuesto, exhibiciones de arte donde hay grandes artistas internacionales, como Ariel Guzik, por ejemplo, que estuvo hace 2 bienales en Venecia. Hay un proyecto de video que se llama Intramolecular y una serie de actividades escénicas, como por ejemplo Water Walk, que es una pieza de John Cage que se hizo para televisión y que ejecuta brillantemente Caitlin King. Por ejemplo, también están 2 espectáculos que se desarrollan en el agua con un grupo que se llama WHS, que son de Finlandia. Digamos que hay danza aérea y luego hay unas cosas en el agua, en una alberca olímpica, y hay unas cámaras que te permiten ver qué es lo que está sucediendo con la coreografía en la parte baja. Está también, por ejemplo, el aniversario número 20 de la coreografía Las Aguas del Olvido de Tania Pérez Salas, que es increíble pues que una coreografía llegue a un número tan grande de representaciones. Leonardo, esta edición se realiza en la ciudad de León, en Guanajuato. Así es. ¿Siempre es la misma sede o es un festival itinerante? No, no es un festival itinerante, tiene 21 años y en cada edición cambia de tema, ¿no? Okay. Exactamente. Siempre se realiza en realiza en Guanajuato, con una variación tal vez de días, pero sí es fundamentalmente eso. Leonardo, ¿cuáles son los escenarios? Porque veía justamente que en esta diversidad, pues obviamente hay artes visuales. Comentabas ahorita el tema de la escenografía en una alberca olímpica. ¿En cuántas sedes se ejecuta este festival? Prácticamente en todo el centro de la ciudad de León. Además es un centro histórico bellísimo, la verdad, sí, hay que decir. Ya está muy cuidado. Ya está muy cuidado. Está el Teatro Manuel Doblado, el Teatro María Grieber, el centro de la ciudad, que es digamos una parte muy importante para hacer espectáculos masivos con grupos musicales. Está el Fórum Cultural Guanajuato, las salas de exposiciones de Casa de Cultura, Museo de Identidad Leonesa, en fin, está como todo Leonardo, ¿y qué número de visitantes de la Ciudad de México esperan? ¿Les ofrecen pues algunas otras opciones para, pues además de disfrutar del festival, pues disfrutar, por supuesto, lo decíamos ya, de la hermosa ciudad? Cae en fin de semana. Sí, claro. No estamos tan lejos de la Ciudad de México y pues hay que aprovechar. Nosotros queremos hacerles una atenta invitación a que vayan a este festival, no solo por el tipo de programación, créanme que se la van a pasar muy bien en León. Tiene grandes arterias que llevan rápidamente a la ciudad. Sí. Hay muchísimas cosas que ver. Seguramente se toparán poquito después con el Festival de Globo. Entonces, así va a estar pegadito el Festival del Globo Aerostat. Exactamente. Ahora, si tiene ahorrado ahí, pues también puede comprar algo de zapato, que también por ejemplo, es parte, ¿verdad? De los atractivos de León, Guanajuato. Nada más rápidamente, Leonardo, recuérdanos por favor la fecha y dónde pueden conseguirse boletos y dónde se puede consultar la cartelera. Bueno, toda la cartelera se puede consultar en fiacmx.com, en línea, en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, con la misma
con el mismo nombre, con la misma denominación. Todos los boletos están disponibles en Ticketmaster, aunque hay muchísimos eventos infantiles, gratuitos y para adultos, sobre todo los que tienen que ver con el cine y con algunas actividades para menores. ¿Las fechas? 7 al 11 de noviembre. Del 7 al 11 de noviembre. Bueno, pues ahí lo tiene. Gracias, Leonardo Ramírez, coordinador de Artes Visuales del Instituto de Cultura de León, por acompañarnos esta mañana y pues hacernos esta invitación y esta oferta. Gracias. Encantado. Muchísimas gracias y mucho éxito.